El amanecer estaba naciendo lento sobre los cerros silenciosos, pintando el cielo con tonos dorados que parecían tocar la tierra. El viento corría suave, como si buscara a alguien en particular. Había un perfume de pasto húmedo, de esperanza nueva, de destino. Los pájaros rompían la quietud con cantos que sonaban a oración. Y la hacienda, vieja y herida, parecía despertar después de años. Ese día no era un día cualquiera, estaba escrito en el cielo. Era un día en que Dios abría caminos que los ojos no podían ver. Era el día en que la historia comenzaría a respirar. En el camino de tierra, una joven avanzaba paso a paso, cargando solo una bolsa humilde y un rosario desgastado. Su mirada tenía la fuerza de quien sufrió, pero no se rindió. El sol iluminaba su rostro como bendición divina. Ella venía orando desde lejos, pidiendo apenas una oportunidad. Una voz suave en su alma le decía que siguiera sin miedo, que cada paso tenía propósito, aunque doliera. La tierra crujía bajo sus zapatos gastados con respeto. El destino la esperaba tras un portón de madera antigua. Por años, la joven había sido rechazada por su pobreza. Había tocado puertas que se cerraron sin mirarla siquiera. Había dormido bajo cielos fríos y llorado en silencio. Pero aún así, nunca dejó de creer que Dios la veía. Nunca dejó de creer que había un lugar preparado para ella. Un lugar donde su corazón pudiera descansar sin temor. Un lugar donde servir no fuera humillación, sino honra. Ahora, frente a esa hacienda imponente, sintió el llamado. Como si el cielo mismo le abriera el alma. La hacienda tenía paredes marcadas por el tiempo y la tristeza. Ventanas que habían visto amor y también pérdida. Corredores llenos de sombras que no se habían ido del todo. Y un hacendado cuyo corazón se había endurecido con los años. Él vivía entre recuerdos que dolían y silencios que pesaban. Parecía fuerte por fuera, pero roto por dentro. La soledad era su compañera más fiel. Nada ni nadie había logrado mover su alma en mucho tiempo. Hasta que el destino decidió intervenir. La joven se detuvo ante la entrada, temblando por dentro. Sabía que ese lugar guardaba historias profundas. Sabía que Dios no la traía allí sin razón. El viento sopló más fuerte, moviendo su cabello como señal. Ella juntó las manos y cerró los ojos en oración. Señor, si este es mi lugar, dame luz para quedarme. Sus palabras se mezclaron con el canto de los pájaros. El sol bañó sus hombros con brillo dorado. Algo sagrado acababa de comenzar. Mientras respiraba hondo, sintió un peso salir de su pecho. Como si el pasado dejara de perseguirla por un instante. Como si un manto suave cayera sobre sus hombros cansados. La hacienda parecía observarla, silenciosa y atenta. Los caballos relinchaban al fondo, inquietos pero curiosos. El aire tenía un aroma dulce, casi celestial. Ella abrió los ojos con decisión nueva. Dio un paso hacia adelante, venciendo sus miedos. Era el paso que cambiaría toda su vida. Y antes de tocar la puerta, pronunció una promesa eterna. Si el Señor me acepta aquí, jamás abandonaré esta hacienda. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como oración. El viento las llevó hacia los campos como anuncio divino. La luz del amanecer iluminó su rostro con ternura. El destino la miró con ojos de misericordia. El cielo abrió un camino que no volvería a cerrarse. La hacienda esperó su siguiente paso en silencio sagrado. El plan de Dios acababa de comenzar. El amanecer se abría lentamente sobre los cerros, dejando que la luz dorada acariciara los campos húmedos. Ella avanzaba con pasos silenciosos, cargando una bolsa sencilla. Sus ojos brillaban con la esperanza que solo nace del sufrimiento. Había sido rechazada tantas veces por su pobreza. Pero aún así, caminaba con una fe que no se quebraba. Dios tenía un plan, murmuraba en lo más hondo de su alma. La hacienda se alzaba grande, solemne, casi sagrada. Las paredes antiguas parecían guardar historias de generaciones.
El portón de madera la observaba con silencio expectante. Ella respiró profundo, buscando valor en el cielo. El viento movió su vestido como si le diera la bienvenida. Si el Señor me acepta, dijo con voz temblorosa, yo jamás abandonaré esta hacienda. Cada paso hacia la entrada le recordaba su pasado duro. La tierra bajo sus zapatos gastados crujía suave. Ella había visto pobreza, desprecio y soledad. Pero allí, frente a la hacienda, sintió un hogar posible. El sol traspasó las nubes como una cruz luminosa. Su corazón se estremeció con humildad agradecida. Sabía que ese lugar tenía destino sobre ella. El hacendado aún no había aparecido. Se decía que era un hombre endurecido por la vida. Un alma que había perdido demasiadas batallas internas. Ella desconocía sus heridas, pero sintió compasión. Porque solo quien ha sufrido reconoce la sombra del otro. Quizás Dios la había traído para algo más grande. El viento sopló como confirmando un secreto divino. Se detuvo en la galería principal, buscando calma. El silencio tenía un peso suave, casi espiritual. Juntó las manos y elevó una oración tímida. Señor, si este es mi lugar, ilumina mi camino. Los pájaros rompieron la quietud con un canto dulce. La luz dorada rozó sus hombros cansados. Y supo que no estaba sola en ese instante. La puerta lateral se abrió y un capataz envejecido salió. Sus ojos la recorrieron con mezcla de duda y curiosidad. Miró su ropa humilde, su rostro sereno, su rosario. ¿Qué buscas aquí, muchacha?, preguntó con voz áspera. Ella elevó el rostro sin perder suavidad. Busco trabajo y la oportunidad de servir con fe. El hombre entrecerró los ojos, sorprendido por su firmeza. El patrón no suele aceptar recién llegados. Su tono era advertencia, no desprecio. Ella inclinó la cabeza con humildad profunda. Si me rechaza, lo entenderé, respondió suavemente. Pero si me acepta, no abandonaré esta hacienda jamás. El viento levantó un remolino de polvo dorado. El capataz sintió algo distinto en esa frase. Le indicó que esperara bajo la sombra del corredor. El olor a madera antigua y café fresco la envolvió. Ella apretó el rosario entre los dedos delgados. Sabía que aquel momento marcaría su destino. La fe vibraba en su pecho como una llama quieta. Guía mis pasos, Dios, susurró con calma. Y la hacienda pareció escuchar su oración. Los minutos se hicieron silenciosos, casi sagrados. El lugar tenía un aire de historia viva. Ella no poseía bienes ni títulos. Pero llevaba dentro un corazón dispuesto a amar. El sol seguía subiendo, tibio y benigno. Los caballos relinchaban a lo lejos. Todo parecía anticipar una decisión importante. El capataz regresó con el rostro serio. Ella sintió un nudo formarse en la garganta. El patrón quiere hablar contigo, anunció. La joven apretó el rosario como escudo de fe. Era el momento que cambiaría su vida. La puerta interior se abrió como un umbral al destino. Y el silencio se hizo más profundo. Ella entró con pasos lentos y respetuosos. Adentro, la casa olía a madera, historia y soledad. Retratos antiguos observaban desde las paredes. Una cruz sencilla descansaba sobre la chimenea. Ella tocó el pecho en señal de reverencia. Gracias, Señor, murmuró apenas audible. Sabía que Dios había abierto esa puerta. El hacendado estaba de espaldas, mirando los campos. Su postura rígida revelaba años de lucha interna. No habló de inmediato, dejando que el silencio fluyera. ¿Buscas trabajo?, preguntó al fin, con voz firme. Sí, señor, respondió ella con dulzura valiente. Solo deseo una oportunidad. El aire pareció contener el aliento. Él se volvió y sus ojos la examinaron sin prisa. Había dolor, cansancio y desconfianza en su mirada. Ella sostuvo el contacto sin temor. Quien tiene fe no teme la verdad. Sé que soy pobre,
dijo con sinceridad tranquila. Pero tengo fuerza, gratitud y devoción. El hacendado frunció el ceño, impresionado. ¿Y por qué esta hacienda?, preguntó con seriedad. La joven sonrió con suavidad luminosa. Porque sentí que Dios me trajo hasta aquí. Él quedó inmóvil por un instante. Sus palabras despertaron algo dormido en él. «¿Y si te acepto?», murmuró casi en un suspiro. Ella respiró hondo, llena de esperanza. «Si usted me acepta, jamás abandonaré esta hacienda». Sus palabras quedaron suspendidas como un pacto eterno. La luz entró por la ventana iluminando su rostro. El hacendado no respondió al momento. Pero algo en su semblante cedió suavemente. El viento atravesó la habitación como bendición. El destino había empezado a escribirse. El hacendado la observó en silencio largo, casi incómodo. Sus ojos tenían la dureza de quien perdió demasiado. El peso de los años se marcaba en su postura rígida. La joven, aún temblorosa, sostenía la mirada con fe. Dentro de la habitación, la luz dorada parecía esperar. El viento golpeaba suavemente las ventanas antiguas. Había un aire de destino moviéndose entre ellos. Él respiró profundo, como si aquella decisión le doliera. «Esta hacienda no es lugar para ilusiones», dijo seco. «Es tierra dura, llena de recuerdos difíciles». Ella escuchó con humildad, sin apartar el rostro. Sabía que en su voz había algo más que advertencia, había dolor. El tipo de dolor que Dios tarda en sanar. El tipo de dolor que solo el amor y la fe pueden tocar. La joven juntó las manos con suavidad. «No traigo ilusiones, Señor, traigo voluntad». Él arqueó una ceja, sorprendido por su firmeza dulce. Pocas personas hablaban así con él. La mayoría lo temía o lo evitaba. Pero aquella muchacha pobre tenía un brillo extraño. Un brillo que él no entendía, pero que lo inquietaba. «¿Sabes trabajar con animales?», preguntó él bruscamente. Ella negó con sinceridad desarmante. «Pero sé aprender rápido, señor». Algo en su respuesta lo hizo suspirar con irritación contenida. No por ella, sino por sí mismo. Por sentir que aquella joven despertaba memorias que dolían. Porque alguien, una vez, también había hablado así. Él caminó hacia la ventana, evitando mirarla. Los campos se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Todo lo que poseía estaba allí, y nada llenaba su alma. La soledad hacía nido en su pecho desde años atrás. Ella sintió esa sombra, aunque él no la confesara. El silencio pesó entre ambos como una verdad sin nombre. El viento movió las cortinas con una ternura inesperada. La joven dio un paso adelante, sin invadir. «Señor, yo no quiero quitar nada. Solo quiero servir donde Dios me coloque». Él apretó la mandíbula, luchando por mantener distancia. Pero la fe en sus palabras le tocó algo profundo. Algo que él pensó haber perdido para siempre. La capacidad de creer en alguien. «Muy bien», dijo al fin, rompiendo la tensión. «Te quedarás una semana». «Solo una». La joven sintió el alma estallar en gratitud. No era una aceptación completa, pero era un comienzo. Ella inclinó la cabeza, agradecida con devoción. «Gracias, Señor, no lo defraudaré». Él desvió la mirada, incómodo con tanta luz en ella. El capataz entró y recibió la orden de instruirla. Él frunció el ceño, sorprendido por la decisión del patrón. Pero no discutió, conocía su carácter duro. La joven siguió al capataz con pasos suaves. Antes de salir, miró al hacendado una última vez. Él fingió no notar el gesto, pero sí lo sintió. Una extraña calma comenzó a colarse en su pecho. Ya fuera de la casa grande, la hacienda respiró a su alrededor. Los establos, los campos, los corrales, todo parecía vivo. Ella observó cada rincón como quien contempla un milagro. Nunca había visto un lugar tan vasto. Nunca había sentido tanta pertenencia en un solo instante.
El capataz caminaba rápido y ella lo seguía sin quejarse. Estaba lista para demostrar su valor. El capataz le mostró un cuarto pequeño cerca de la cocina. El lugar era simple, pero para ella era un palacio. Una cama limpia, una mesa, una jarra de agua. Ella pasó la mano por la madera con ternura agradecida. Dios, esto es más de lo que alguna vez soñé. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. La fe sostenía su corazón con firmeza. Al salir, el capataz la llevó hacia los corrales. El olor a heno y animales la envolvió con calidez. Los sonidos del campo parecían darle la bienvenida. Ella respiró profundo, dejando que la paz entrara. El capataz la observó de reojo, intrigado por su serenidad. No es fácil trabajar aquí, advirtió. Lo sé, respondió ella con voz suave pero firme. La mañana avanzaba mientras él le explicaba las tareas. Ella escuchaba con atención absoluta. Cada palabra era una oportunidad, no una carga. Su deseo de aprender era como una llama clara. El capataz comenzó a notar algo distinto en ella. Algo que no podía negar. Ella tenía un corazón dispuesto. En la casa grande, el hacendado la observaba desde la ventana. No entendía por qué aquella muchacha lo inquietaba tanto. Había visto a cientos de trabajadores llegar y marcharse. Pero ella había entrado como luz en un cuarto oscuro. Y eso lo asustaba más de lo que admitiría. Apretó los puños, queriendo mantener distancia. Pero sabía que algo ya había cambiado. Ella, sin saberlo, empezaba a sanar un lugar roto en él. No con palabras, sino con una fe que brillaba a lo lejos. La hacienda parecía más viva solo por su presencia. El viento soplaba con suavidad sobre los campos dorados. Los pájaros cantaban como si celebraran un nuevo inicio. En su corazón, ella repetía su promesa con firmeza. Si me aceptan aquí, jamás me iré. Los primeros días fueron un desafío silencioso. La joven se levantaba antes que el sol, orando en voz baja. Agradecía incluso antes de tener algo que agradecer. El cielo teñido de azul pálido parecía escucharla. El viento suave rozaba su rostro como una bendición. Dios tenía un plan, repetía con convicción profunda. Y cada amanecer parecía confirmarlo. En los corrales, los animales reaccionaban con calma ante ella. Los caballos, que desconfiaban de extraños, la olían sin temor. Las vacas la seguían con mirada tranquila. El capataz observaba en silencio aquella armonía inesperada. Puedes tener poca fuerza, pero tienes alma, murmuró él. Ella sonrió, agradecida por sus palabras. El campo reconocía corazones nobles. Aprender no era fácil, pero ella tenía paciencia. Las tareas duras la dejaban exhausta. Las manos se le llenaban de callos y heridas. Pero jamás se quejaba ni pedía descanso. Cada error era una lección sagrada. Cada acierto, un regalo del destino. Ella trabajaba como quien ora. Una tarde, el hacendado pasó cerca sin anunciarse. La vio cargando baldes más grandes que su fuerza. Sudaba, temblaba, pero no se rendía. Algo en esa escena lo dejó inmóvil. Había visto trabajadores fuertes renunciar en un día. Pero esa muchacha pobre seguía ahí, firme como la fe. Una chispa desconocida le atravesó el pecho. Intentó ignorarla y continuar su camino. Pero el viento trajo su voz suave, murmurando una oración. Él se detuvo involuntariamente, escuchando desde lejos. Ella pedía fuerzas, no para lucirse, sino para servir mejor. Pedía paciencia, no para ella, sino para el patrón herido. Pedía luz, no para brillar, sino para iluminar la hacienda. Sus palabras tocaron un rincón que él creía muerto. El capataz notó el cambio sutil en el patrón. Lo vio observar más, juzgar menos. Lo vio detenerse antes de hablar con dureza. La presencia de la joven estaba moviendo algo en él. Es la fe, dijo el capataz en silencio.
Esa niña trajo fe a este lugar. Y la fe transforma hasta la tierra más seca. Esa noche, la joven se quedó más tiempo en los establos. Uno de los potrillos estaba enfermo y ella lo cuidaba con ternura. Le hablaba como si fuera un niño temeroso. Le acariciaba el lomo con manos temblorosas pero amorosas. El hacendado volvió a observarla desde la sombra. Había ternura real en cada gesto suyo. Algo que él no había visto en años. El potrillo comenzó a mejorar lentamente. El veterinario quedó sorprendido por su recuperación. Debe haber alguien rezando fuerte por él, dijo. La joven bajó el rostro, tímida pero feliz. El hacendado escuchó y sintió un nudo en la garganta. Hacía tiempo que nadie rezaba por nada en esa hacienda. Hacía tiempo que la esperanza no cruzaba ese portón. Los trabajadores empezaron a notar la diferencia. Las discusiones se hicieron menos frecuentes. Las jornadas parecían menos pesadas. El ambiente tenía algo más cálido, más vivo. Como si el campo respirara con alivio. La joven saludaba a todos con sonrisa sincera. Y la gente respondía con un respeto natural. Una mañana, mientras barría el corredor, encontró una Biblia vieja. Estaba cubierta de polvo, apoyada en una repisa olvidada. La abrió y descubrió un nombre escrito a mano. El nombre de una mujer que había vivido allí años atrás. Señor, esto es importante, murmuró con reverencia. Sintió que Dios le estaba entregando una pieza del pasado. Y supo que no debía ignorarla. Guardó la Biblia con cuidado y buscó al capataz. Él la miró con ojos sorprendidos y un poco temerosos. Esa Biblia pertenecía a la esposa del patrón. La joven sintió el peso de la historia en sus manos. Comprendió entonces la sombra en el hacendado. Comprendió su dureza, su soledad, su desconfianza. El pasado aún sangraba en él. Esa noche volvió a su cuarto con el corazón apretado. Encendió una vela y colocó la Biblia frente a ella. Oró por el alma de aquella mujer desconocida. Oró por el hacendado que aún cargaba su ausencia. Oró por la hacienda que necesitaba luz. Sus lágrimas cayeron sin ruido, puras como lluvia. El viento apagó la vela suavemente, como un amén. Mientras dormía, soñó con un campo lleno de luz. Un campo donde nadie lloraba, donde todo sanaba. Una voz dulce susurró en su sueño, no temas. Ella despertó con el corazón tranquilo. Sabía que Dios le estaba guiando paso a paso. Sabía que debía permanecer firme. Si me aceptan, jamás me iré, repitió con fuerza. A la mañana siguiente, la joven despertó con una sensación extraña. Como si la hacienda respirara distinto, más profunda, más viva. El cielo estaba cubierto por una neblina suave y azulada. El viento apenas movía las hojas, como esperando algo. Ella se levantó, se arregló con sencillez y tomó la Biblia. Sabía que no era un objeto cualquiera. Sabía que guardaba una historia silenciosa. Cruzó el patio en silencio, con respeto sagrado. Los trabajadores ya estaban en movimiento, preparando el día. El capataz la observó acercarse con la Biblia en las manos. Hizo un gesto leve, pidiendo que la siguiera. Caminaron juntos hacia la casa grande sin decir palabra. El aire se volvió denso, como si el pasado despertara. Los pasos de ambos resonaban en la madera antigua. Al llegar al salón principal, el hacendado estaba allí. De pie, con los brazos cruzados, mirando hacia la ventana. Su silueta parecía cargada de sombras viejas. La joven sintió un temblor leve en el corazón. El capataz carraspeó suavemente. Patrón, la muchacha encontró esto. Y puso la Biblia en la mesa frente a él. El hacendado giró lentamente la cabeza. Sus ojos, que siempre eran fríos, se abrieron con sorpresa. Por un instante, el hombre duro desapareció. Lo reemplazó el esposo herido que había amado profundamente. Se acercó con pasos tensos, casi temblorosos.
Tocó la tapa de la Biblia con dedos silenciosos. El tiempo pareció detenerse alrededor. El silencio fue tan profundo que dolía. La joven bajó los ojos con humildad. Estaba en un estante, señor, parecía esperarlo. El hacendado cerró los párpados al escuchar eso. Recordó risas, mañanas doradas, sueños que ya no existían. Recordó a la mujer que había marcado su vida. Recordó la promesa que no pudo cumplir. Ella la leía todas las noches, murmuró él. Su voz se quebró apenas, pero todos lo sintieron. La perdí hace 5 años, y desde entonces nada volvió a ser igual. La joven sintió un nudo en la garganta. No por tristeza, sino por respeto a un amor verdadero. El capataz bajó la cabeza, compartiendo el duelo. La hacienda entera parecía contener la respiración. El hacendado abrió la Biblia en una página marcada. Una flor seca reposaba allí, frágil como un suspiro. Ella había puesto la mano sobre su pecho sin pensarlo. El hombre quedó inmóvil, luchando con recuerdos que quemaban. Las lágrimas no cayeron, pero estaban presentes. Dolían como hierro en fuego. Quemaban como amor que nunca muere. La joven dio un paso adelante con extrema delicadeza. No vine a traer dolor, señor, vine a traer luz. Él la miró, sorprendido por su valentía suave. Ella extendió una mano temblorosa hacia la Biblia. Lo que se ama no se pierde. Dios lo guarda. Sus palabras flotaron como un bálsamo en la habitación. El hacendado respiró profundo, quebrándose por dentro. Por primera vez desde su llegada, él no la vio como trabajadora. La vio como alma. Una alma fuerte, tan luminosa que dolía mirarla. La joven sostenía su mirada sin juicio, sin lástima. Solo con fe. Solo con compasión verdadera. Eso desarmó al hacendado más que cualquier recuerdo. Ella cerró suavemente la Biblia y la acercó a sus manos. Guárdela, Señor. La memoria de ella también es fe. Él aceptó el libro como quien sostiene un corazón. No dijo nada, pero sus ojos hablaban. La joven inclinó la cabeza con respeto. Sintió la presencia de Dios en el silencio. Sintió que ese momento era sagrado. El capataz salió primero, dejándolos solos. El viento entró por la ventana, moviendo las cortinas. La luz dorada cayó sobre la mesa, iluminando la Biblia. El hacendado respiró profundamente, expulsando años de sombra. Gracias, murmuró él, apenas audible. Ella sonrió con humildad sincera. Dios tenía un plan para usted, Señor. Esto también es parte. Cuando ella salió de la casa, su corazón temblaba. No por miedo, sino por emoción profunda. Sabía que algo muy grande había ocurrido ese día. La hacienda había abierto una herida vieja. Pero también había aprendido a respirar de nuevo. El cielo comenzó a despejarse lentamente. Y el viento sonó como una oración cumplida. Ella volvió a sus tareas con paz en el alma. Cada movimiento parecía guiado por manos invisibles. El hacendado la observó desde lejos, sin que ella lo notara. Había una luz en la muchacha que él no podía ignorar. Una fe que él había olvidado por completo. Una fe que ahora empezaba a despertar. Si me aceptan aquí, jamás me iré, susurró ella al cielo. Las semanas pasaron con un ritmo silencioso. La hacienda parecía acomodarse a la presencia de la joven. Los trabajadores la saludaban con respeto creciente. El capataz confiaba cada día más en su esfuerzo. El hacendado la observaba desde lejos, sin comprender por qué. Ella caminaba con una calma que desarmaba sombras. Con una fe que parecía encender la tierra misma. Sin embargo, toda luz es probada en algún momento. Y el día de la prueba llegó con un cielo gris. Las nubes densas anunciaban una tormenta inesperada. El viento soplaba con un frío distinto, casi inquietante. Los animales estaban nerviosos, presintiendo el cambio.
La hacienda entera respiró tensión antes de que lloviera. La joven sintió el presentimiento en el alma. En medio del caos, un potrero quedó sin asegurar. Un toro bravo escapó, agitado por el trueno cercano. Los peones corrieron para contenerlo, sin éxito. El capataz gritaba órdenes, tratando de evitar un desastre. El hacendado salió de la casa grande con paso firme. Sus ojos reflejaban urgencia y preocupación real. La tormenta rugía como un aviso divino. La joven estaba lejos, recogiendo heno bajo la lluvia creciente. Escuchó los gritos y dejó todo de inmediato. No pensó en el peligro ni en su poca fuerza. Solo pensó en ayudar, en servir, en hacer lo correcto. El agua caía en cascadas sobre su rostro. Sus pies se hundían en el barro mientras corría. El cielo parecía partirse en dos con cada rayo. Cuando llegó al potrero, vio al toro arremetiendo. Uno de los peones estaba atrapado contra una cerca rota. El miedo paralizaba a todos alrededor. La joven no lo pensó ni un segundo. Agarró un trapo rojo que había caído en el suelo. Y, temblando, atrajo la atención del animal. «Señor, dame fuerzas», oró en un susurro. El toro giró hacia ella, furioso por la tormenta. Los peones gritaron para que se apartara. Pero ella sostuvo el trapo con ambas manos. Sus piernas temblaban, pero su espíritu no. La lluvia le golpeaba el rostro como agujas. El hacendado llegó justo a tiempo para ver la escena. Su corazón casi se detuvo. Ella retrocedió lentamente, guiando al toro lejos del peón. Paso a paso, con un valor que no sabía que tenía. Los ojos del animal ardían, pero ella no cedió. La tormenta rugía más fuerte, iluminando la escena. El hacendado avanzó por detrás, atento a cada movimiento. La joven casi cayó, pero se mantuvo firme. La fe la sostenía más que sus propias fuerzas. En un segundo decisivo, el capataz logró cerrar otra cerca. Entre él y el hacendado, empujaron al toro hacia el nuevo corral. El animal quedó contenido, golpeando la madera con furia. La joven se desplomó de rodillas en el barro. Su respiración era un temblor profundo. El hacendado corrió hacia ella sin pensarlo. La tomó por los hombros, con miedo real en los ojos. «¿Estás bien?», preguntó él con voz quebrada. Ella levantó el rostro cubierto de lluvia y barro. «Dios me sostuvo», respondió con un hilo de voz. Él sintió un nudo formarse en su garganta. Nunca había visto un acto de valentía tan puro. Nunca había visto a alguien arriesgar tanto sin esperar nada. La joven le sonrió débilmente, como una niña cansada. El hacendado la ayudó a ponerse de pie. Sus manos temblaban al tocarla, consciente del milagro. Ella estaba empapada, agotada, pero viva. El capataz llegó, boquiabierto por el valor de la muchacha. «Nunca vi algo así», murmuró con respeto profundo. El hacendado asintió sin mirar a nadie más. Sus ojos estaban clavados en ella. La tormenta comenzó a disminuir poco a poco. La lluvia se volvió un susurro suave sobre los tejados. El cielo gris dio paso a una luz dorada inesperada. Como si Dios mismo sellara la escena con esperanza. La joven respiró hondo, dejando que la paz la inundara. El hacendado la cubrió con su chaqueta sin pensarlo. Ella se estremeció, sorprendida por su gesto. «Nunca debiste arriesgarte así», dijo él con voz tensa. Ella bajó los ojos con humildad tranquila. «No podía dejar que alguien muriera, no mientras yo pudiera ayudar». La sinceridad de su respuesta lo desarmó. Él la miró largo, como si la viera por primera vez. Como si reconociera algo sagrado en ella. Algo que le faltaba a su propia alma. Caminaron juntos hacia la casa, bajo la lluvia leve. Cada paso dejaba huellas profundas en el barro. Pero también en el corazón del hacendado. La joven apretó el rosario que llevaba al cuello. Sabía que había pasado una prueba importante. Sabía que Dios la había sostenido.
Si me aceptan, jamás me iré, pensó con gratitud. En la entrada, él la detuvo suavemente. Sus ojos tenían un brillo que ella no había visto antes. Un brillo que mezclaba miedo, gratitud y esperanza. Muchacha, hoy salvaste una vida. Ella sonrió con humildad radiante. Dios hizo la parte difícil, Señor. Y él sintió algo quebrarse y renacer dentro. Los días posteriores a la tormenta tuvieron un silencio distinto. Un silencio cálido, como si la hacienda quisiera agradecer. Los trabajadores miraban a la joven con admiración nueva. El capataz no dejaba de comentar su valentía. Incluso los animales parecían más tranquilos a su alrededor. Ella, sin embargo, no buscaba reconocimiento. Solo agradecía a Dios por haberla sostenido. El hacendado, en cambio, no podía quitarla de su mente. Recordaba la escena bajo la lluvia como un latido vivo. La imagen de la joven enfrentando al toro lo perseguía. No por miedo, sino por gratitud profunda. Había visto coraje antes, pero nunca así, nunca tan puro. Había sentido algo moverse en su pecho. Algo que creyó muerto desde hacía años. Cada mañana la encontraba ya trabajando. Siempre en silencio, siempre con humildad. Ella saludaba con una sonrisa suave que iluminaba el día. El hacendado la observaba desde la distancia. Pero cada vez esa distancia se hacía más pequeña. Ella no lo sabía, pero su fe estaba derritiendo muros antiguos. Muros que nadie había logrado tocar. Una tarde, él se acercó mientras ella alimentaba a los caballos. El sol de la tarde bañaba la escena en luz dorada. La joven se giró al oír sus pasos, sorprendida. El hacendado parecía más sereno que nunca. Quería agradecerte otra vez, dijo él con voz baja. Ella inclinó la cabeza, humilde como siempre. No hice nada sin la ayuda de Dios. Él la miró con un interés que no podía ocultar. Pero fuiste tú quien actuó cuando todos temían. Ella sonrió suavemente, tocada por sus palabras. No tengo mucha fuerza, Señor, pero tengo fe. El hacendado sintió un estremecimiento. Hacía mucho que no escuchaba hablar así. Hacía mucho que no sentía luz en su propia alma. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un silencio lleno de cosas no dichas. De respeto, de gratitud, de algo nuevo que nacía. El viento movía las crines de los caballos con suavidad. Los rayos de sol pintaban el establo de dorado. Ella respiró hondo, sintiendo la presencia de Dios muy cerca. Gracias por permitirme quedarme, dijo ella. El hacendado tragó con dificultad. Eres diferente a cualquier persona que haya trabajado aquí. Ella apartó la mirada con timidez sincera. No porque sea especial, Señor, solo porque he sufrido. Sus palabras lo golpearon como un espejo. Él también había sufrido más de lo que confesaba. Y por primera vez, no se sintió solo en ese dolor. Esa noche, mientras cenaban, los trabajadores hablaban de ella. Esa muchacha tiene un corazón raro, dijo uno. Como si trajera paz donde pisa. El hacendado escuchaba en silencio desde la cabecera. No quería admitirlo, pero sabía que era verdad. Ella había traído luz a un lugar que llevaba años apagado. Y él comenzaba a necesitar esa luz. Al día siguiente, ocurrió algo inesperado. La joven llegó al comedor con un pequeño cuenco de madera. Es para usted, señor, lo preparé esta mañana. Era un caldo simple, hecho con cariño humilde. Él lo tomó con sorpresa evidente. Hacía años que nadie le ofrecía algo así. Algo tan sencillo, tan sincero, tan lleno de alma. Al probarlo, sintió un calor recorrerle el pecho. Un sabor que le recordó tiempos antiguos. Las manos de su esposa cocinando con amor. Los días en que la casa no era un vacío silencioso. La joven esperaba su reacción con nervios ocultos. Él levantó la vista y sonrió apenas. Gracias, hacía tiempo que nadie cuidaba de mí.
Ella bajó los ojos, sonrojada de emoción. Usted cuida de todos aquí, alguien debía cuidar de usted también. Sus palabras fueron simples, pero profundas. El hacendado sintió el alma estremecerse. Ella no estaba halagándolo. Estaba diciendo una verdad que nadie se atrevía a decirle. Una verdad llena de ternura. Esa tarde, mientras ella trabajaba cerca del jardín, él se acercó. Llevaba en las manos la Biblia encontrada días atrás. Ella, mi esposa, también hablaba como tú. La joven lo miró con respeto profundo. Entiendo su dolor, señor. Él asintió, con un brillo de nostalgia en los ojos. Pero contigo, el silencio ya no duele igual. Una brisa suave cruzó entre ellos. El cielo parecía más amplio, más luminoso. La hacienda respiraba un aire nuevo. Ella clavó la mirada en él, llena de compasión. Dios no abandona los corazones heridos, dijo con ternura. El hacendado cerró los ojos un segundo, tocado por la frase. Por primera vez en mucho tiempo, creyó que podía sanar. La joven regresó a sus tareas con una sonrisa serena. Él la vio alejarse, sintiendo un vacío extraño cuando no estaba cerca. No era amor todavía, pero era algo igual de sagrado. Un reconocimiento del alma hacia otra alma. Una luz tocando otra luz. Una esperanza tímida renaciendo en medio del campo. Si me aceptan aquí, jamás me iré, repitió ella al viento. Los días siguieron llenándose de calma inesperada. La hacienda tenía un brillo distinto, casi milagroso. La joven caminaba entre los corrales como si guiara luz. El hacendado la observaba sin saber cómo explicarlo. Ella no hacía nada extraordinario, pero transformaba todo. El capataz decía que era paz con piernas. Los trabajadores empezaban a creerlo también. Pero toda paz es probada por el destino. Y la prueba llegó en forma de una mujer desconocida. Una mujer elegante, de mirada fría y sonrisa orgullosa. Apareció en la entrada montada en un caballo hermoso. Los trabajadores murmuraron entre ellos con sorpresa. El viento se volvió denso, casi tenso. Era como si la hacienda reconociera un peligro. La joven estaba limpiando los establos cuando la vio. Un escalofrío recorrió su espalda sin explicación. La mujer la miró de arriba abajo con desprecio. Como si su pobreza fuera una ofensa personal. Ella bajó los ojos, pero mantuvo la dignidad. No estaba allí para competir con nadie. Solo estaba para servir con humildad. El hacendado salió de la casa grande al escuchar voces. Cuando vio a la mujer, su rostro se endureció. No fue alegría lo que cruzó por sus ojos, sino cansancio. ¿Qué haces aquí?, preguntó él sin rodeos. Ella sonrió como quien sabe que causa dolor. Vine a ver cómo sobrevivías sin mí, respondió. La tensión cayó como una sombra pesada. La joven sintió el corazón apretarse. No por celos, sino por intuición. Esa mujer traía tormenta, no paz. El hacendado apretó los puños con disgusto controlado. Hace años que no perteneces a esta hacienda, dijo él. Ella rió con burla elegante. Pero tú nunca dejaste de pertenecerme. Los trabajadores se alejaron incómodos. El capataz negó con la cabeza, conocedor del pasado. La joven se quedó en silencio, sin intervenir. Pero su corazón oraba sin parar. Oraba por paz, por claridad, por protección. Sentía que aquella visita no era casualidad. Dios la estaba preparando para algo grande. La mujer finalmente la señaló con un gesto cruel. ¿Y ella quién es, tu nueva distracción? La joven sintió el golpe de esas palabras. No por el insulto, sino por la injusticia. El hacendado respiró hondo, molesto. No tienes derecho a hablarle así, dijo firme. La mujer arqueó una ceja, sorprendida. La joven quiso irse, pero él la detuvo con un gesto suave. No tienes nada de qué avergonzarte, dijo el hacendado. Sus palabras la hicieron temblar por dentro.
La mujer observó la escena con ojos de furia contenida. «Vaya, así que ahora defiendes mendigas», escupió. El capataz dio un paso adelante, listo para intervenir. Pero la joven levantó la mano, pidiendo calma. Ella respiró profundamente antes de hablar. «No soy nada especial, señora», dijo con voz serena. «Solo trabajo aquí y respeto este lugar». Sus palabras, lejos de aplacar, irritaron más a la visitante. La mujer giró hacia el hacendado con arrogancia. ¿De verdad vas a preferir a esta pobretona? El silencio cayó como trueno. La joven sintió su corazón arder, pero no por humillación. Era la prueba de su fe, de su misión, de su promesa. Recordó su oración al llegar. «Si el Señor me acepta, jamás abandonaré esta hacienda». El viento sopló, levantando polvo dorado alrededor. El hacendado cerró los ojos un segundo, conteniendo su ira. Entonces habló con voz firme: «Ella pertenece aquí». Las palabras resonaron como una campana en la hacienda. La mujer palideció de rabia, incapaz de creerlo. La joven abrió los ojos sorprendida. Una calidez profunda la llenó por dentro. Era como si Dios confirmara su lugar en ese instante. El viento se volvió suave, como caricia del cielo. Los trabajadores se miraron entre sí, asombrados. La visitante lanzó una última mirada venenosa. «Esto no termina aquí», amenazó. Montó su caballo y salió a galope furioso. La tierra vibró bajo los cascos mientras se alejaba. El hacendado quedó mirando el horizonte, respirando hondo. La joven esperó en silencio, sin saber qué decir. El capataz tocó el hombro del patrón, preocupado. El hacendado finalmente se volvió hacia ella. Sus ojos ya no tenían sombra, sino gratitud. «Perdona lo que escuchaste», dijo él con voz suave. Ella negó con una sonrisa humilde. «No me hizo daño. Dios me sostuvo». Él la miró como si viera un milagro. Como si su alma comprendiera algo nuevo. Ella volvió a su cuarto esa noche con emociones profundas. No lloró, no necesitaba hacerlo. Solo se arrodilló y oró en silencio. Oró por el hacendado, por su corazón herido. Oró por la mujer, por su rabia y su vacío. Oró por la hacienda, para que la paz permaneciera. El viento entró por la ventana como respuesta. Esa noche entendió que su misión era más grande. No había venido solo a trabajar. Había venido a sanar, a traer luz, a curar almas. El hacendado lo sabía, aunque aún no lo admitiera. Los trabajadores lo intuían en cada gesto suyo. La hacienda misma la recibía con gratitud. «Si me aceptan aquí, jamás me iré», susurró al cielo. La mañana siguiente amaneció con un silencio especial. No era un silencio vacío, sino lleno de expectativa. La joven salió de su cuarto con el corazón tranquilo. El viento soplaba suave, como si llevara mensajes del cielo. Los árboles parecían inclinarse con reverencia. La luz dorada tocaba la tierra como bendición temprana. Ella sintió que algo grande estaba por ocurrir. El hacendado salió más tarde de lo habitual. Sus ojos tenían un cansancio distinto, más vulnerable. La discusión con la mujer del día anterior lo había removido. Había abierto heridas que creía cerradas. Pero también había revelado verdades que no quería admitir. La joven lo saludó con una sonrisa sincera. Él le devolvió el gesto con suavidad tímida. Mientras caminaban hacia los corrales, el capataz los observaba. Podía sentir la tensión mezclada con esperanza entre ambos. Era como ver dos almas acercándose sin saberlo. La joven trabajaba con dedicación como siempre. Pero esa mañana, cada gesto suyo tenía brillo especial. Como si una fuerza divina la rodeara por completo. El hacendado no podía apartar la mirada. A media mañana, un trabajador llegó con noticias serias. La mujer que había causado conflicto el día anterior estaba cerca. Había regresado a la hacienda, esta vez más alterada.
El hacendado frunció el ceño con molestia profunda. La joven sintió un latido inquieto en el pecho. No por miedo, sino por compasión. Alguien que trae tanta tormenta también necesita luz. La mujer apareció con paso firme y mirada herida. No venía montada ni altiva como antes. Venía a pie, con los ojos rojos y respiración agitada. Los trabajadores se apartaron con incomodidad. El hacendado se adelantó, esperando otra batalla. Pero ella lo sorprendió al caer de rodillas. El silencio cayó como un manto sobre todos. «Perdóname», dijo ella entre sollozos contenidos. El hacendado quedó inmóvil, sin comprender. La joven sintió un vuelco en el corazón. La mujer respiraba entrecortado, quebrada por dentro. «Perdóname por todo, por el daño, por el orgullo». Su voz ya no era dura ni arrogante. Era la voz de alguien que había tocado fondo. El hacendado tragó con dificultad, confundido. Nunca la había visto así, ni siquiera en su final. Ella continuó hablando, liberando años de peso. «Te culpé por cosas que no podías cambiar. Y cuando te vi con ella, recordé mi vacío». Señaló a la joven con un gesto débil, sin hostilidad. «Pero no es culpa de ella, ni tuya». La joven dio un paso adelante, con el alma temblando. No por miedo, sino por empatía profunda. Agachó la cabeza y se acercó con humildad. «No tengo nada contra usted», dijo suavemente. «Todos cargamos dolores que otros no ven». La mujer la miró con lágrimas desbordando. «Tu paz me confrontó con mi oscuridad». El hacendado bajó la mirada, procesando todo. Su corazón, endurecido por años, comenzó a suavizarse. La joven puso una mano en el hombro de la mujer. Un gesto pequeño, pero lleno de misericordia. El viento sopló como testigo del momento. La hacienda entera parecía suspirar. El perdón había tocado su tierra. La mujer rompió en llanto sincero. Las lágrimas caían como lluvia purificadora. Los trabajadores observaban en silencio respetuoso. El capataz inclinó ligeramente la cabeza. El hacendado respiró profundo, dejando salir viejas cargas. Con voz firme, pero llena de humanidad, dijo: «Te perdono, por todo». La joven sintió una ola de calor espiritual. Como si el cielo mismo abrazara aquel instante. La mujer se levantó con ayuda de ambos. Parecía más ligera, más humana, más real. «Gracias, a los dos», murmuró. Su mirada hacia la joven ya no tenía veneno. Tenía gratitud y alivio. Cuando ella se marchó finalmente, el ambiente quedó en calma. El hacendado se quedó mirando el horizonte. La joven lo observó con empatía profunda. «Perdonar también sana al que sufre», dijo ella. Él la miró con ojos brillantes de emoción contenida. Ella necesitaba luz, y tú se la diste. La joven bajó el rostro, humilde como siempre. Caminaron de regreso a la hacienda en silencio suave. Pero no era un silencio pesado. Era un silencio lleno de paz y entendimiento. El hacendado sentía una libertad nueva dentro de sí. Una libertad que no había sentido en años. La joven oró en silencio, agradeciendo por el milagro. El viento sopló sobre ambos como señal del cielo. Esa tarde, la hacienda se llenó de un aroma dulce. El aire parecía más cálido, más limpio, más vivo. Los trabajadores hablaban del perdón con admiración. La joven sintió que su propósito estaba avanzando. El hacendado la observó desde la distancia. No con confusión, sino con reverencia silenciosa. Dios tenía un plan, pensó ella con emoción. Antes de dormir, se arrodilló en su cuarto pequeño. Encendió una vela y dejó que la llama iluminara la Biblia. Dio gracias por la paz encontrada ese día. Dio gracias por la mujer que había logrado liberarse. Y dio gracias por el hacendado, cuyo corazón comenzaba a sanar. El viento entró suavemente por la ventana abierta. Y ella repitió su promesa con voz firme.
Si me aceptan aquí, jamás me iré. Los días siguientes estuvieron llenos de una paz suave. La hacienda respiraba más ligera, más viva, más humana. La joven caminaba con serenidad entre los establos. Los trabajadores la saludaban con una sonrisa distinta, como si supieran que ella había provocado un milagro. El hacendado la observaba con admiración velada. Había algo nuevo en su mirada, algo que él no controlaba. Una mañana, él se acercó más temprano de lo habitual. La encontró recogiendo flores silvestres cerca del río. La luz dorada del amanecer iluminaba su silueta delicada. Ella parecía parte del paisaje, como un susurro de Dios. «Están hermosas», dijo él con voz suave. Ella sonrió, sorprendida por su presencia. El campo siempre regala belleza, solo hay que mirar. Caminaron juntos hacia la hacienda sin hablar mucho. La brisa fresca acariciaba los pastizales verdes. El sonido del agua corría como un canto de esperanza. Ella sostenía las flores con cuidado reverente. Él sostenía pensamientos que no quería admitir. «La paz volvió a este lugar gracias a ti», murmuró él. Ella negó con humildad, ruborizada. «No fui yo, Señor, fue Dios usando mis manos». El hacendado sintió un estremecimiento profundo. Las palabras de la joven lo movían por dentro. Le despertaban cosas que había enterrado años atrás. Fe, ternura, esperanza, luz. Él la observó un instante demasiado largo. Ella bajó la mirada, sin saber qué hacer con esa emoción. En la hacienda, el capataz notó el cambio. Los campesinos también lo percibieron sin comentarios. Las miradas entre ambos eran más suaves. Los silencios más largos, más significativos. El aire parecía envolverlos en una misma historia. Pero ninguno de los dos se atrevía a admitirlo. Era un amor que nacía sin pedir permiso. Una tarde, mientras la joven recogía leña, se resbaló. El hacendado la vio desde lejos y corrió hacia ella. La levantó con manos temblorosas, preocupado. «¿Estás bien?», preguntó con voz alterada. Ella asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Nunca lo había visto tan cerca, tan humano. Él suspiró aliviado, tocando su brazo con cuidado. Sus ojos se encontraron y el tiempo se detuvo. No había ruido, no había viento, no había prisa. Solo dos almas mirándose con verdad. Ella sintió algo cálido expandirse en su pecho. Él sintió la vida regresando a su corazón herido. Un brillo dorado cayó sobre ellos desde el cielo. Era como si Dios confirmara lo que ambos callaban. Después de ese instante, todo cambió suavemente. La joven sonreía un poco más cuando él estaba cerca. El hacendado hablaba con menos dureza y más alma. Los trabajadores intercambiaban miradas cómplices. El capataz se limitaba a sonreír con sabiduría antigua. Dios tenía un plan, pensaba la joven cada día. Y ese plan la estaba llevando por caminos inesperados. Una noche, hubo una celebración pequeña en la hacienda. Los trabajadores encendieron un fuego grande en el patio. Hubo guitarra, risas, pan caliente y historias viejas. Ella se sentó cerca del fuego, abrazando su rosario. El hacendado la observaba desde la distancia con ternura. Parecía verla como si fuera la luz misma. La luz que había devuelto vida a su casa y a su alma. Cuando el cielo se llenó de estrellas brillantes, él se acercó. Se sentó junto a ella sin decir una palabra. Ambos contemplaron el horizonte silencioso. El viento sopló con suavidad, moviendo sus cabellos. Ella habló primero, casi en un susurro. «Me gusta este lugar, es donde mi alma descansa». Él cerró los ojos, tocado por su sinceridad. «Mi alma también descansa contigo aquí», confesó él. La joven sintió que el corazón le temblaba. Sus manos se apretaron sobre el rosario. El fuego iluminaba el rostro del hacendado suavemente. Ella no respondió de inmediato, necesitaba respirar.
Era la primera vez que él hablaba desde el corazón. Y cada palabra era una caricia al alma. El silencio que siguió no era tímido ni temeroso. Era un silencio que abrazaba, que unía, que revelaba. Ella giró el rostro lentamente hacia él. Sus ojos se encontraron con una ternura profunda. Una ternura que no pedía nada, solo ofrecía. El viento sopló como si celebrara el momento. El fuego crepitó, sellando algo invisible entre ellos. Antes de retirarse, la joven se detuvo un instante. Miró hacia la hacienda bañada en luz de luna. Su corazón estaba lleno de esperanza. Ella sabía que estaba sintiendo algo nuevo, algo grande. Algo que podía cambiar su futuro para siempre. Acarició su rosario con gratitud silenciosa. Si me aceptan aquí, jamás me iré, susurró una vez más. El hacendado la vio alejarse hacia su cuarto. Sintió un vacío dulce y cálido al verla partir. Sabía que ya no podía negar lo que sentía. Su corazón, al fin, había despertado. El destino estaba escrito en sus miradas. El amor había nacido en silencio. Y era un amor que venía del cielo. El amanecer llegó suave, como si caminara descalzo sobre la tierra. La hacienda estaba envuelta en un silencio reverente. La joven se levantó con el corazón agitado sin razón aparente. Sintió que ese día no sería como los otros. El cielo tenía un brillo dorado más intenso. El viento soplaba con un susurro lleno de significado. Dios estaba preparando algo grande. Los trabajadores la saludaron con sonrisas cálidas. Había cariño sincero en cada mirada. Ya no la veían como una muchacha pobre. La veían como parte de la hacienda, como una bendición. Ella agradecía en silencio, apretando su rosario. Siempre manteniendo la humildad que la había guiado. Siempre recordando que Dios abría cada puerta. El hacendado salió de la casa grande más temprano que nunca. Su rostro tenía un brillo diferente, más suave, más humano. Cuando vio a la joven cargando un balde, se acercó de inmediato. «Déjame ayudarte», dijo con una voz que apenas reconocía. Ella lo miró sorprendida, sonrojándose suavemente. «Puedo sola, señor», respondió con timidez dulce. «Lo sé, pero quiero ayudarte», replicó él. Caminaron juntos por el corredor de piedra antigua. La luz dorada se filtraba entre los árboles altos. Parecía que todo el campo celebraba su cercanía. Ella caminaba con pasos pequeños, nerviosos. Él la observaba como si cada gesto fuera sagrado. El silencio entre ellos no era vacío, era presencia pura. Era amor creciendo sin miedo. Cuando llegaron al establo, el hacendado se detuvo. Ella giró para mirarlo y lo encontró distinto. Había una mezcla de decisión y temblor en su mirada. «Hay algo que necesito decirte», comenzó él. La joven apretó el rosario instintivamente. El viento sopló fuerte, como anunciando un destino. Su corazón golpeó el pecho con fuerza. «Desde que llegaste, esta hacienda volvió a tener vida». Ella abrió los ojos con asombro silencioso. «Trajiste fe donde solo había silencio», continuó él. «Trajiste luz donde yo guardaba sombras». La joven bajó la mirada, con lágrimas temblando. «Señor, yo solo quise servir con humildad». Él negó lentamente. «No. Trajiste más que servicio». El hacendado respiró profundo, reuniendo valor. «Yo pensé que nunca volvería a sentir algo por nadie». Ella levantó el rostro, sorprendida, emocionada. «Pensé que mi corazón había muerto con mi pasado». Su voz se quebró suavemente. «Pero contigo, volvió a latir». Ella llevó una mano al pecho, temblando. La joven no sabía si debía hablar o callar. No quería romper aquel momento sagrado. Sus ojos brillaban como agua bajo luz dorada. El hacendado dio un paso hacia ella, despacio. «No tienes que decir nada», dijo con ternura. «Solo quiero que sepas que te he aceptado aquí».
Ella sintió el alma arder de emoción. Pero él no había terminado. Aceptada no como trabajadora, sino como parte de mi vida. La joven sintió que el mundo entero se detenía. Su respiración se volvió un susurro. El corazón le golpeaba como campanas en fiesta. El viento acarició su rostro, acariciando también sus lágrimas. Dios estaba allí, presente en cada segundo. Ella alzó la mirada llena de luz. No sé si soy digna de algo tan grande, murmuró. Él sonrió con una tristeza dulce. Yo tampoco siento ser digno de tu bondad. Ambos rieron suavemente, con ternura infinita. Como dos almas que se encuentran al fin. Como dos destinos que dejan de resistirse. Entonces la joven habló con valentía humilde. Desde que llegué, mi corazón encontró descanso aquí. El hacendado cerró los ojos, dejando que su voz lo sanara. Sentí que Dios me había traído con propósito. Ella respiró hondo, firme y suave. Y hoy entiendo por qué. Sus palabras eran un abrazo al alma. El hacendado extendió la mano, temblando apenas. ¿Quieres quedarte, no solo en la hacienda, sino en mi vida? Las lágrimas resbalaron por el rostro de la joven. Ella tomó su mano con delicadeza de cielo. Si me acepta, Señor, jamás lo abandonaré. El viento celebró esa promesa con fuerza luminosa. La tierra entera pareció suspirar. Los trabajadores, desde lejos, vieron la escena. Sonrieron con orgullo, como familia que presencia un milagro. El capataz cruzó los brazos y murmuró, era su destino. El sol descendió con luz dorada sobre ambos. La hacienda vibraba con una alegría nueva. El cielo estaba claro como un espejo de esperanza. Dios estaba escribiendo una historia de amor. Esa noche, la joven se arrodilló en su cuarto. Encendió una vela y agradeció todo lo vivido. Sus manos temblaban por la emoción sagrada. Señor, tu plan era más hermoso de lo que imaginé. El viento entró como respuesta suave. Ella sonrió con lágrimas de gratitud. Si me aceptan aquí, jamás me iré. La hacienda amaneció distinta después de aquel día. No era solo el clima, ni el canto suave de los pájaros. Era una luz nueva que parecía brotar desde la tierra misma. Una quietud dulce envolvía cada rincón del campo. Los trabajadores caminaban con pasos más livianos. El viento traía un murmullo de gratitud antigua. Como si Dios hubiera tocado la hacienda con su mano. La joven despertó con el corazón lleno de calma. No era euforia, no era miedo, era paz verdadera. Esa paz que solo nace cuando el alma está en su lugar. Recordó cada paso vivido desde que llegó. Cada lágrima, cada oración, cada prueba superada. Y entendió que nada había sido casualidad. Todo era parte de un plan divino. El hacendado salió temprano y la buscó con la mirada. La encontró junto al establo, acariciando a un caballo. Su sonrisa era luz pura, un regalo para el día. Él se acercó sin prisa, como quien teme romper un milagro. Ella levantó el rostro y sus ojos se encontraron. Allí estaba todo, la historia, el dolor, la fe, el amor. Dos destinos que finalmente se reconocían. Caminaron juntos hacia el campo abierto. El silencio entre ellos era suave, profundo, bendito. Los pastizales se mecían como un mar verde bajo el sol. El cielo parecía más amplio ese día, más azul, más vivo. Él tomó aire antes de hablar, como quien prepara el alma. No sabía que podía volver a sentir tanta paz. Ella sonrió con ternura, sin palabras. El perdón había limpiado viejas heridas. La fe había reconstruido lo que el tiempo destruyó. La bondad de la joven había restaurado su esperanza. Y el amor había nacido sin pedir permiso. Había llegado como llega Dios, suave, pero imparable. Había llenado los vacíos con luz nueva. Había devuelto vida donde solo había silencio. La joven miró el horizonte dorado.
Recordó el día en que llegó con miedo y fe. Recordó su promesa pronunciada con el alma temblando. Si el Señor me acepta, jamás abandonaré esta hacienda. Y allí estaba, aceptada no solo por el lugar, sino por el corazón del hacendado. Aceptada por el destino, envuelta en un propósito mayor. Aceptada por Dios desde el primer día. El hacendado tomó sus manos con respeto profundo. Sus dedos temblaban como quien toca algo sagrado. Gracias por no rendirte, murmuró él. Ella negó suavemente con la cabeza. No fui yo, fue Dios que me sostuvo. El viento sopló entre sus manos uniendo sus almas. Una bendición silenciosa descendió sobre ellos. La hacienda comenzó a prosperar como nunca antes. Las cosechas crecían fuertes, llenas de vida. Los animales estaban tranquilos, obedientes, sanos. Los trabajadores reían más, discutían menos. Había un ambiente de esperanza en cada rincón. Como si la tierra reconociera a la joven como su guardiana. Como si su fe hubiera germinado en el suelo mismo. Las tardes se llenaban de luz cálida y dorada. Ella caminaba con el hacendado por los corredores antiguos. Él le contaba historias de la hacienda, de su pasado. Ella escuchaba con paciencia y compasión. Cada palabra soltaba un peso de su corazón. Juntos reconstruían un futuro que antes no existía. Juntos sanaban en silencio. La Biblia encontrada ocupó un lugar en la sala principal. El hacendado la abría cada mañana antes de comenzar el día. No para recordar dolor, sino para honrar la vida. La joven la tocaba con devoción agradecida. Sentía que esa Biblia había sido la llave del destino. La llave que abrió puertas cerradas por años. La llave que finalmente devolvió luz a la hacienda. Un atardecer, mientras el cielo ardía en tonos dorados, él habló. Dios te trajo aquí para cambiar mi vida. Ella sintió lágrimas cálidas correr sin vergüenza. No, Señor. Dios me trajo para cambiar la mía. Él tomó su rostro entre las manos, con reverencia. Entonces cambiemos juntos, dijo con voz quebrada. Ella sintió con fe absoluta. La hacienda se convirtió en un lugar de refugio y esperanza. Personas de pueblos cercanos venían a pedir consejos, oraciones. Los trabajadores sentían que vivían en tierra bendita. Los animales respondían con calma a la voz de la joven. El hacendado caminaba más erguido, más vivo, más humano. Ya no llevaba el peso de la soledad. Ahora llevaba el peso dulce del amor verdadero. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, él la miró a los ojos. ¿Aún sostienes tu promesa?, preguntó suavemente. Ella volvió a tomar sus manos con la misma fe de siempre. Más que nunca, respondió con convicción pura. Él sonrió con emoción silenciosa. Entonces, quédate, para siempre. Ella inclinó la cabeza, dejando que las lágrimas hablaran. El viento sopló fuerte, como un amén celestial. La luz de la luna iluminó sus rostros unidos. El destino había cumplido la promesa hecha al amanecer. La joven ya no era una extraña pobre. Era el corazón vivo de la hacienda. Era el amor que Dios había preparado desde el principio. Era la prueba de que el cielo nunca se equivoca. Y así, en aquella noche tranquila y dorada, ella repitió por última vez la promesa que la había traído hasta allí. Si me aceptan aquí, jamás me iré. El hacendado la abrazó con alma agradecida. El cielo brilló como testigo del pacto. La hacienda respiró con profundidad renovada. Y Dios selló la historia con su luz eterna.